Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, el pasado domingo en las elecciones el PRI perdió varias gubernaturas precisamente por los altos niveles de corrupción en cada estado. Sin embargo, ese problema, que es grave en todo el país, en el Estado de México está más acentuado. De acuerdo con una información del INEGI, el Estado de México es el más corrupto del país, pero no solamente es el más corrupto por poquito. Los grados de corrupción aquí son más del 100% superiores al promedio nacional. Sí, los índices son altísimos, así que bueno, fuimos a hacer una encuesta entre diputados de diferentes grupos parlamentarios para que nos den una opinión en torno a qué opinan de esta calificación donde el Estado de México sale como el más corrupto del país. Vamos a ver qué nos dijeron. Es importante atacar a la corrupción de manera frontal. Esos datos son preocupantes, ya lo sabíamos y lo viene a confirmar estas encuestas. Para el gobierno es normal, pero para los ciudadanos no. Los ciudadanos están hartos de que los recursos públicos sean fuente de riqueza personal para los políticos, para los funcionarios públicos. Nosotros presentamos la iniciativa 3 de 3 en el Estado de México, la ley de responsabilidad de los servidores públicos que castigue severamente a los actos de corrupción. Vamos a insistir porque sí es importante bajar en esos índices. Corrupción y hay actos que se corrompen también, dándole mordida al policía, dándole mordida a alguna autoridad para que realicen un servicio público. Eso hay que combatirlo también, hay que quitarlo como costumbre que se da. Todos los servidores públicos estén obligados a servir a la sociedad, no se requiere ningún incentivo, ningún moche para que puedan hacerlo. También es un tema que la sociedad debe de entender. En el Estado de México hay gente honesta, hay gente buena, gente honrada, que requiere de que un Estado no lo califiquen así. Es propio de la cuna del Grupo Atlacomulco, pero hay que erradicarlo. Yo creo que aquí el problema, por un lado, es cultural y por otro lado es que las autoridades no se han aplicado exactamente como debe de ser. Se pregunta al ciudadano, ¿usted ha participado en algún acto de corrupción como mordida a un policía o a un funcionario para agilizar un trámite? Y también es más de la mitad de la gente la que dice que sí. A veces dicen sí, pero me vio obligado. Yo creo que nadie se puede ver obligado a un acto de corrupción. Se ve beneficiado. Sí. Aquí lo que tenemos que hacer desde las reglas, cuando se ponen, pues poner reglas que se puedan realmente acatar sin tanto trámite. Para eso es justamente la simplificación administrativa. Cuando hay reglas que no se conocen y no se conocen porque se cambian a cada rato y a cada rato se le cambian los requisitos, por supuesto que cualquier ciudadano dice, yo no quiero estar aquí una semana, yo trabajo, pero esto es un círculo. Pero si hubiera más transparencia, más exigencia en la rendición de cuentas, más participación de los ciudadanos y que si hay una manifestación se sumen, seguramente las cosas se cuidarían más. Yo creo que sí es algo muy triste, muy patético. Nos ven desde otros países como una cultura, una subcultura, y eso debería de preocuparnos a todos, no nada más a los gobernantes, a los legisladores, también a los ciudadanos, y poner el ejemplo desde los niños, ¿no? Sin embargo, bueno, yo desconozco cuáles fueron las variables que utilizaron para sacar ese resultado, y quien sea, yo no sé qué tendencia traiga también la propuesta que hicieron a la sociedad con el fin de tener ese resultado, la desconozco. La sociedad también en gran medida participa con el hecho de que la corrupción se lleve a cabo, ¿no? Yo creo que aquí, pues yo creo que no nomás nos debe de preocupar a quien tenemos un espacio en un gobierno, sino también nos debe de preocupar como sociedad civil, porque la sociedad, yo creo que su participación es muy importante precisamente para abatir precisamente la corrupción, para abatir la inseguridad y para darle pauta al gobierno de que ejerza un gobierno adecuado a lo que la sociedad necesita. Por ejemplo, en materia de inseguridad, yo creo que si la sociedad civil no participa, va a ser muy difícil que la podamos abatir, así como la corrupción. Yo creo que son dos males que nos aquejan, o son los dos males que mayormente aquejan a este país y que la sociedad tiene mucho que ver en el tema. Duele decirlo, pero sí está sucediendo en cada una de las dependencias que tenemos en el gobierno del Estado, en áreas inclusive entes del gobierno del Estado. Desgraciadamente hemos encontrado que si no hay un acto de corrupción, de soborno en alguna dependencia, llámese desde el policía hasta el funcionario
bien encumbrado, el tema de diezmos en las diferentes áreas del gobierno, el tema de que pareciera un asunto trivial, el tema de las fotomultas, tú las observas, vas a pagar, ya hay mecanismos que te echan la mano para no pagar tanto, pero bueno, son temas que ya lo único que te arroja es corrupción, 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 y es un círculo vicioso que ahí se va dando. ¿Dónde está el asunto? Me parece que se ha legislado para buscar sancionar ese tipo de situaciones a los diferentes niveles de gobierno, sí, pero la aplicación no se da. Entonces, en consecuencia, y cuando se da una aplicación se hace más con una orientación política que con una orientación legal. Cuando los ciudadanos admiten haber sido partícipes de un acto de corrupción, también significa que quienes estamos en el gobierno lo estamos induciendo a eso. Es preocupante, sí. El país no está bien calificado en términos de transparencia. En temas de corrupción, pues creo que siempre hemos sido señalados. Y por supuesto que eso viene afecta y sobre todo viene en detrimento de la imagen de quienes estamos haciendo un esfuerzo importante por hacer un trabajo de gestión, un trabajo de representación ante la sociedad de México. Y obviamente, pues hay que decirlo, ¿no? A quien siempre se le va en mayor medida este tipo de comentarios negativos es el propio gobierno del Estado, concretamente, que es quien tiene mayor cantidad de servidores públicos, quien tiene los mayores dependencias, y por supuesto que es la entidad, o por la misma envergadura de ser Poder Ejecutivo, es quien presta los servicios en el Estado de México de todo tipo. Y ahí es donde justamente la gente se presta justamente a ser partícipe de actos de corrupción. A mí me parece que lo que ha habido es falta de voluntad para atender esta situación. Y cuando la gente por costumbre a todos nos tacha como que de corruptos, pues aunque hagas un esfuerzo importante por persuadir o por erradicar esa actividad, esa actitud, es muy complicado. Ya la gente no cree lamentablemente en nosotros, y habrá que hacer un trabajo permanente, cambios de actitud, políticas de gobierno, y me parece que no es la mejor noticia que tenemos hoy, entre muchas noticias tristes que tenemos en el Estado de México, de que seamos calificados como uno de los más corruptos del país, sobre todo. Miren, el problema es grave, y a mí me extraña que no genere reacciones de otro tipo, más pues enérgica de parte de toda la oposición y de los órganos de control, porque además hay una cuestión, que somos el Estado, el doble de corrupto que la media nacional, y no hay un solo funcionario de ningún nivel preso. Bueno, apenas acaban de despedir a un menor, pero no hay funcionarios presos por corruptos. Sí, no, y de hecho prácticamente la corrupción tampoco se denuncia, se presume, se habla de ella, se señala, pero que existan denuncias concretas, señalamientos específicos, es muy complicado. Y de hecho las pocas veces que ha habido, en realidad pues tampoco, como tú mencionas, hay gente sancionada. Es decir, los sistemas de fiscalización se ve que no funcionan, porque indiscutiblemente se entiende, pues no se justifica, se entiende que el que, por ejemplo, da una mordida a un agente de tránsito porque no quiere que lo lleven al corralón, pues no va a denunciar que le dieron una mordida porque él violó la ley, nunca lo va a denunciar. También la corrupción en altos niveles, en los contratos con sobreprecio, los contratos donde tienen que dar mordida para que se los asignen, o contratos amañados para que gane determinada empresa, como salió por ahí en un caso de un empresario de Toluca. Entonces, en ese caso, los que tienen que denunciar y tendrían que inconformarse son los que están involucrados en el acto de corrupción, y obviamente eso nunca lo van a denunciar. Entonces, consecuentemente, pues no hay corrupción en el Estado porque no hay denuncia, pero es como las cifras negras de los delitos, no es que no haya, que no se denuncian, y no se denuncia porque hay conveniencia, conviene no denunciar a los que están metidos en la corrupción. Y luego salen estas estadísticas del INEGI, que además pues evidentemente son oficiales, no es algo que se pueda decir que es político, que se está señalando, ¿no? Y bueno, vemos las reacciones de los diputados, ¿no? La mayoría acepta que tiene que haber cambio, y que bueno, estos cambios tienen que ver incluso desde el tema de educación. Creo que lo peor es caer ahí, como en el caso del PRI, en señalar que pues a lo mejor la encuesta no estaba bien hecha y demás, pues es el INEGI. Sí, claro. Entonces, todas las estadísticas del INEGI serían tan cuestionables. Sí, definitivamente. Yo creo que tiene que preocuparles y ocuparles también. Y no vemos acciones. Bueno, en el caso del Poder Público, del Poder Ejecutivo, no hubo ninguna reacción, no se fijó ninguna posición, no se dijo vamos a tratar de investigar, vamos a ver qué está pasando, vamos a implementar mecanismos que no permitan ya este tipo de cosas. Pues no, como si no hubiera pasado nada, como si estos
esta información, que corresponde a altísimos niveles de corrupción, hubieran ocurrido en Zambia, en Namibia, por allá, no en el Estado de México. Sí, no, y la verdad es preocupante y tiene que preocupar y, como tú mencionas, también ocupar a los actores públicos. Por eso, porque el tema de la corrupción es tan grave, es que asociaciones civiles, empresarios, ciudadanos salieron a luchar y a buscar esta ley, el sistema anticorrupción, esta ley 3 de 3, que ha habido resistencia, todavía no se aprueba y que de verdad se necesita, porque es cierto que necesitamos todos como ciudadanos erradicar la corrupción, pero evidentemente que también tienen que poner el ejemplo las autoridades y tienen que entrarle a esto del sistema anticorrupción y a transparentar todo lo que tienen. Y yo creo que además hay grados, niveles y alcances, impacto de cada tipo de corrupción. No es lo mismo pues el que efectivamente corrompe, más bien se deja sobornar por un policía o soborna a un policía para que no le levante una infracción, a quien por ejemplo pasa la verificación de vehículo que contamina, que daña la salud de cientos de miles de personas, cada uno, son diferentes, el impacto es diferente, también tiene que ubicarse, tiene que redimensionarse cada cosa, ¿no? Sí, bueno, y evidentemente aquí tiene razón también cuando hablan, pues que esta cuestión tiene que ver con la educación, porque se ha señalado por parte, por ejemplo, del Contralor Victorino Barrios, ellos emiten cuadernos de ética que van muy vinculados, que van enfocados a tratar de evitar la corrupción. Y lo que, bueno, han señalado ahí algunos investigadores y el mismo, es que también la ética se tiene que establecer, tiene que haber manuales, tiene que haber códigos de ética para los servidores públicos, que de repente parece algo muy básico, pero que es necesario, porque mientras si aumenta la escala de valores, somos menos propensos también a cometer actos de corrupción. Ahora, es injusto cuando se habla que del Estado de México es corrupto. El Estado de México en su conjunto no es corrupto, claro, porque aquí vivimos 18.200.000 personas y consecuentemente de esos 16 millones, como cerca de 10 millones viven en pobreza. Esa gente no se puede decir pues, que es corrupta, y es del Estado de México, es la mayoría de gente que no puede, ni siquiera tiene la posibilidad de sobornar a nadie, porque no tiene vehículo, no hace trámite, peor todavía, ¿no? Entonces habría que ver que el Estado de México, si es muy corrupto, es corrupto por la estructura del poder y también por la gente que muchas veces se deja, pues, lo extorsionan. Y la verdad es que también sería equivocado pensar que la corrupción solamente está del lado del gobierno, claro, que solamente ellos son los corruptos, ¿no? También los ciudadanos muchas veces lo cometemos al ceder, si es que se hace en cuestiones como una infracción u otras cosas, de dar mordidas, y que de repente parece que son cosas pequeñas, pero que abonan a este problema de corrupción. Incluso hay también las cúpulas empresariales, que son los que saquean al erario público siempre, vendiendo y prestando servicios o construyendo obras con sobreprecio, a partir de una parte que le dan a los funcionarios, ¿no? O sea, generalmente la corrupción enriquece más a los particulares que al propio servidor público. Es condenable en los dos casos, pero no está bien que a los grandes empresarios que se benefician más que los funcionarios de la corrupción se les tenga por honestos, se les tenga por respetables. Y estoy hablando de las cúpulas empresariales, porque los empresarios medianos y pequeños sufren, ¿no? Y padecen. Sí, y no entregar diezmos, por ejemplo, denunciarlo y no acceder, estarse quejando de que les están pidiendo dinero, pero darlo, eso abona a la corrupción. Claro, y también desde luego que el que da un porcentaje para que le den un contrato no va a denunciar. No, bueno. Definitivamente. Y en ese sentido, pues, son beneficiados. No hay corrupción. No hay corrupción, pero no hay corrupción porque los que deberían denunciarlo son los que se benefician y nunca lo van a hacer. Sí, evidentemente. Entonces aquí es tarea de todos, de los ciudadanos, sí, pero también de no caer ni incitar a los servidores públicos a la corrupción. Sí, claro. Evidentemente de toda la gente de gobierno, de la iniciativa privada, como tú mencionas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.